Hoy vamos a hablar del skate room y del breakout, o lo que es lo mismo, de microgamificación. Educación física, episodio número 120. Muy buenos días de nuevo a todos y bienvenidos a un nuevo programa, un nuevo episodio de Educación Física, el podcast en el que hablo de todos aquellos aspectos que de un modo u otro están relacionados con el movimiento y la educación. En este podcast podrás encontrar recursos, experiencias, juegos, ideas que espero te sean de utilidad o al menos te puedan inspirar para tus clases del día a día y así hacerte más sencilla, más llevadera la labor de docente de educación física. Y por qué no, pues también encontrarás un poco de motivación y compañía. Estoy grabando en Araal el 25 de octubre de 2019. Araal está en Sevilla y mi nombre es Francisco Javier Vázquez del blog El Valor de la Educación Física, y si no lo has hecho todavía te invito a visitar elvalordelaeducacionfísica.com, mi hogar en la red, y por supuesto también el tuyo, donde podrás encontrar no solo el contenido de este podcast, sino otra serie de contenido en formato de vídeo, en formato de artículo, etcétera, etcétera. Como te decía, en el día de hoy te quiero hablar sobre microgamificación y más concretamente sobre el breakout o lo que es un skate room, ¿vale? Creo que puede resultar bastante interesante, pero antes de abordar el tema te quería comentar, como siempre, también un par de cositas. En primer lugar, para cualquier consulta, duda, sugerencia que puedas tener, me puedes encontrar siempre ¿dónde? En elvalordelaeducacionfísica.com/contactar. Allí hay un formulario y a la mayor brevedad pues cogeré y te resolveré lo que me quiera comentar. Es decir, te respondo absolutamente a todos los correos y si quieres pues me puedes poner a prueba. Y la segunda cosita, hemos dado el pistoletazo de inicio con la primera clase al curso de cómo conectar la educación física con otras áreas. Hemos visto en la clase de este miércoles, hemos visto una pequeña introducción de por qué es importante, cómo justificamos el trabajo con otras áreas, y por otro lado hemos visto el tema del área de lengua castellana y literatura. Hemos visto los 5 bloques y hemos cogido la educación física y hemos visto cómo podemos trabajar absolutamente todos los bloques de lengua castellana y literatura desde la educación física, incluso la literatura. Te animo a que le eche un vistazo porque siempre desde un punto de vista práctico, con ejercicios concretos para poder hacer y así poder vincular la educación física a la competencia lingüística o a cualquier proyecto que haya en el centro o en el nivel o en el ciclo referente al tema de la lengua castellana y literatura. Y dicho esto, si quieres echarle un vistazo, como siempre, elvalordelaeducacionfísica.com/cursos. Allí podrás encontrar absolutamente toda la información y todo el contenido premium que hay dentro de El Valor de la Educación Física. Y ahora sí, vamos a hablar un poco de gamificación, de breakout, de microgamificación y de skate room. Bueno, pues vamos a ello. Una de las preguntas que suelo recibir cuando voy a dar cursos de formación con respecto a gamificación, siempre creo que está presente prácticamente en todas las formaciones, y es: oye, Guisco, pero ¿cuántas sesiones dura la gamificación? ¿Cuántas? ¿4? ¿5? Bueno, partiendo de que una gamificación en teoría es una metodología activa, ¿vale? Y en la que el docente no tiene el control absoluto de cómo se desarrolla, el docente diseña, pero luego la interacción que tiene el propio alumnado con la trama o con el diseño que se ha realizado, pues puede ser diferente. Por lo tanto, hay grupos que tardan un poco más, hay grupos que tardan un poco menos en resolver lo que se tenga que resolver, etcétera. Por lo tanto, pero resumiendo, yo siempre digo, mira, hay
como 3 tipos de gamificación, por hacerlo fácil, ¿vale? Esta es la gamificación a largo plazo, estaríamos hablando de años enteros, estaríamos hablando incluso de trimestres enteros, incluso me atrevo a decir que también estaríamos hablando de etapas enteras, ¿vale? Pero bueno, eso es otra historia que podríamos hablar o abordar en otro momento. Después también tenemos la gamificación a medio plazo, que esto es lo que viene siendo una unidad didáctica, pero repito, sin un plazo muy estricto, muy cerrado, ¿vale? Se puede prever que pueda durar 8 sesiones, que pueda durar 10, que pueda durar 15. En definitiva, todo va a depender también de cuáles son los objetivos de aprendizaje que tú quieras lograr con esa gamificación. Es decir, la gamificación no es que tenga, igual que ninguna otra cosa, ninguna metodología, no es que tenga una duración estipulada. Pues el aprendizaje cooperativo tiene que durar 8 sesiones. No, va a depender de cuáles son los objetivos que hay detrás de utilizar esa metodología de aprendizaje cooperativo, que pueda durar 8, pueda durar 15. Lo mismo ocurre con la gamificación. En función de los objetivos que tú te marques, puede durar una unidad didáctica o una unidad de aprendizaje, una experiencia de aprendizaje, puede durar 8, 10, 15, ¿vale? Es decir, puede que yo tenga un objetivo muy pequeñito y entonces la duración sea más corta, o puede que tenga un objetivo más ambicioso y la duración sea más larga. Todo va en función de lo que tú quieras conseguir. Lo que está claro es que debería dar tiempo a alcanzar esos objetivos que te has planteado. Pero también tenemos otro tipo de gamificación, que es la de corto plazo, y es aquí que podríamos llamarle microgamificación, lo he leído en algunos lugares. La microgamificación podríamos encuadrar lo que es el escape room y lo que es el breakout, ¿vale? Entonces, ¿qué es un escape room? Vamos a ver qué es un escape room. Bueno, pues un escape room es una experiencia de ocio en la que se introduce a varios participantes, en este caso un grupo clase, en una sala cerrada o un gimnasio, y a través de la resolución de una serie de enigmas, de acertijos y juegos, tienen que ser capaces de salir de la sala. Es una experiencia muy divertida y los participantes son el centro de todo este entramado, ¿vale? Esto es el escape room, es decir, tienen que salir de una sala o de un lugar cerrado. Por otro lado, ¿qué es el breakout? Bueno, el breakout el objetivo es abrir una caja o caja encadenada para resolver un misterio o desactivar una bomba que esté a punto de explotar o cualquier otra cosa. Por lo tanto, un breakout, tengo que salir de una sala cerrada, un escape room, tengo que salir de una sala cerrada, y un breakout lo que tengo que hacer es abrir una caja que tiene un candado o un cofre o algo donde hay algo metido, ¿vale? Entonces esto sería un escape room o un breakout. Bien, la pregunta sería, bueno, ¿y por qué esto? La duración de esto, como digo, sería corto plazo y estamos hablando de una sesión. Estamos hablando de una sesión o, bueno, máximo quizás 2, ¿vale? Pero bueno, estamos hablando de muy poco tiempo. Claro, aquí la pregunta sería, bueno, ¿por qué llevarlo esto dentro en las clases de educación física? ¿Por qué llevarlo al aula, no? Bueno, en primer lugar porque un escape room, un breakout es algo bastante divertido. Los participantes viven una experiencia de aprendizaje que les ayuda a aprender porque son los protagonistas, y luego hay una emoción, si somos capaces evidentemente de implicar al alumnado. El escape room por sí solo no es emocionante, pero si conseguimos implicar al alumnado, sí que conlleva una emoción bastante relevante. Y por otro lado, bueno, hay un desarrollo del pensamiento creativo a través de los desafíos, a través de los retos que implican la búsqueda de soluciones creativas, ¿vale? Claro, digo lo mismo, soluciones creativas siempre y cuando el planteamiento esté así. Si yo le digo al alumnado, oye, el reto es subir a las espalderas los 25 en menos de 5 segundos, pues aquí poca creatividad, poca búsqueda de soluciones creativas existen, ¿verdad? Entonces,
el escape room es hacerlo bien, el breakout es hacerlo bien, es plantearlo de forma adecuada para que realmente se desarrolle este pensamiento, esta búsqueda de soluciones creativas. Una de las recomendaciones que yo hago es que, oye, vivencia en primera persona lo que es el escape room para que puedas comprenderlo, para que puedas entenderlo y posteriormente llevarlo al aula, ¿vale? Yo siempre recomiendo cuando alguien me pregunta corre a una sala de ocio, de las que puede haber en las ciudades, ¿no? Incluso en algunas poblaciones de mayor tamaño. Corre, ve y todo lo que te llame la atención, apúntalo, absolutamente todo, qué es lo que más te emociona, qué prueba te ha gustado, qué detalles, todo, apunta todo y una vez vas con esa libretita y la segunda, si quieres, pues vaya un poco más a disfrutarlo, ¿no? Pero si vas con el chip de aplicarlo a tus clases, llévate la libretita o las notas del móvil. Entonces, bueno, ¿qué diferencia hay entre un escape room comercial y un escape room educativo? Bueno, podríamos hablar de muchas diferencias, ¿no? Pero, por ejemplo, la principal es que en el escape room comercial el objetivo es lúdico, es un objetivo de entretenimiento, y en el educativo se pretende que genere aprendizaje, ¿vale? En el comercial la experiencia está abierta al público en general y en el educativo es un público muy específico, ¿vale? Que es el alumnado que tengas en ese momento. En el comercial, los retos de todo tipo, sin que el aprendizaje sea el protagonista, y en el educativo, los contenidos, los retos tienen que estar, los contenidos de aprendizaje tienen que estar dentro de los enigmas, ¿vale? Y el espacio está totalmente adaptado en un comercial. Y bueno, a nivel educativo tenemos limitación de espacio. Un espacio de un escape room, un breakout comercial, la verdad es que está muy conseguido, está muy trabajado y está muy adaptado a la trama que ellos dibujan. Sin embargo, en el educativo, pues esto no ocurre así. Tenemos que adaptar o bien la biblioteca, o bien el gimnasio, o bien el aula, o bien tenemos que hacer un breakout, que es por lo que normalmente apuesto en educación física, por aquello de poder desarrollarlo también fuera de un lugar cerrado, que en muchos casos pues no disponemos de ello o disponemos de una sala pequeña que nos limita el aspecto motor, etcétera. Podríamos llamarle escape room, podríamos llamarle breakout, podríamos llamarle juego de pistas, podríamos llamarle búsqueda del tesoro, pero bueno, en definitiva esto da exactamente lo mismo, es decir, el nombre es lo de menos. El fin de todo esto es crear una experiencia en la que de una manera divertida y emocionante se dé paso al aprendizaje, se dé paso a consolidar un aprendizaje que ya se haya realizado o se dé paso a despertar la emoción hacia un aprendizaje, ¿vale? A todos nos gusta jugar, es una necesidad humana, incluso a los adultos, ¿verdad? Un adulto que juega es un adulto sano psíquica y físicamente. Y bueno, es una manera, por supuesto, de disfrutar la vida. ¿Por qué es bueno para el aprendizaje? Bueno, a nivel científico está demostrado que las experiencias motivantes liberan el neurotransmisor de la dopamina, del placer, porque nos activa el cerebro y nos ayuda a aprender mejor y de ese modo pues se alimenta la motivación. Por lo tanto, lo que son experiencias positivas liberan dopamina, que es el neurotransmisor del placer, como se le llama también, esta sustancia. Ahora bien, ¿cómo diseñamos un escape room, un breakout? Bueno, pues normalmente se utiliza un canvas, un lienzo, y bueno, ¿qué es esto? Bueno, esto es una herramienta visual que facilita el trabajo a la hora de desarrollar los diferentes elementos del escape room, del breakout educativo, ¿vale? Es una herramienta muy popular a partir de un libro que se llamaba Generación de Modelos de Negocio, y la idea es que cualquier negocio, se podía representar en un folio. Pues igual ocurre con los escape room, ¿vale? La idea clave es que existen unos elementos que vamos a poder ordenar de un modo sencillo. Entonces, el Canva es una representación visual fácil de entender y
por otro lado, en un folio, y por otro lado, esta limitación del espacio obliga a ir realmente a lo esencial. Te permite que no te olvides nada de lo importante porque todo está en este folio, ¿vale? Y permite igualmente colaborar con otros compañeros de un modo sencillo y muy visual. ¿Qué elementos deberían ir en este Canva? ¿Qué elementos deberían ir en este folio? Bueno, pues podrían ir elementos clave, yo considero que son los participantes, quién va a participar. Por supuesto, ¿cuál es el objetivo educativo que estamos persiguiendo? ¿Cuál es el marco simbólico? Es decir, ¿dentro de qué trama se va a desarrollar este escape room, este breakout? ¿Dentro de qué trama? ¿Cuál es el simbolismo? Hay que salvar al planeta de la catástrofe del sedentarismo. Hay que resolver un misterio que se ha producido en el colegio y que hace que el agua se corte de 11 de la mañana a 12 de la mañana. ¿Qué marco simbólico hay que hacer? Aquí cualquier cosa es válida, ¿vale? Ya tenemos 3 participantes, objetivo, marco simbólico. Evidentemente también estaría el flujo de los retos. ¿Qué retos vamos a hacer? Ahora entraremos de lleno en este flujo porque aquí es donde yo quiero hacer también una pequeña aportación, ¿vale? El flujo de los retos. 4. El 5 sería materiales a utilizar. ¿Qué materiales vamos a utilizar? El 6 son las normas a aplicar o a respetar. Y el 7 sería la presentación, ¿vale? ¿Cómo se va a realizar la entrada? Cómo le vamos a presentar esto al alumnado y, por supuesto, qué papel va a utilizar el Game Master, es decir, el docente. ¿Qué papel va a utilizar? ¿Va a ser el malo de la trama? ¿El docente es un ayudador al grupo? ¿El docente es la figura que se convierte en el guardián de algo y tiene que velar por las reglas del juego? ¿Qué papel juega el docente en todo este entramado? Estos serían los 7 puntos de momento. El 8 habría que establecer el desenlace o la salida, es decir, cómo se termina esto. Y un punto muy importante que se suele siempre quedar olvidado es la reflexión. Preguntas y reflexiones que queremos que haga el alumnado, ¿vale? Entonces, esto es muy importante. Tenemos 9 elementos que serían participantes, objetivos, marco simbólico, el flujo de los retos, materiales a utilizar, normas a aplicar, presentación y papel del docente, del Game Master, el desenlace o la salida y la reflexión. Importante la reflexión, ¿vale? ¿Por qué es importante la reflexión? Bueno, pues porque realmente aquí vamos a ahondar, vamos a hacer al alumnado reflexionar sobre aquellos aprendizajes que nosotros queríamos realmente sacar a la palestra. Es decir, que montamos todo este entramado, lo montamos para que realmente haya un aprendizaje. Por lo tanto, luego podemos preguntar un montón de cosas, pero sobre todo tenemos que preguntar cosas relacionadas con ese aprendizaje, ¿vale? ¿Qué reflexiones queremos que haga el alumnado al respecto de lo que hemos dicho? Posteriormente tenemos, como digo, el flujo de los retos. El flujo de los retos podría ser en línea, un reto te lleva a otro, ¿vale? Esta forma, pues bueno, es una forma sencilla en la que el alumnado entra, se encuentra un reto y ese reto te lleva a otro reto y cuando superas este reto te lleva a otro reto y cuando superas este reto te lleva a otro reto. Es decir, el flujo de los retos podría ser de forma lineal uno detrás de otro. Pero una forma que a mí me gusta mucho y es pero evidentemente es más compleja a la hora de organizar algo, es la forma anárquica, es decir, donde no hay orden de realizar unos u otros antes o después. De modo que ya te digo que esta forma a nivel organizativa es bastante más compleja que la lineal. Y la lineal, pues bueno, es relativamente sencilla, estamos acostumbrados a hacerlo de este modo. Y bueno, estos serían, digamos, los 2 flujos de retos principales, hay más, pero estos serían los 2 principales, ¿vale? Uno detrás de otro o de forma anárquica. ¿Qué estructura tendrían los retos?
Bueno, pues los retos tendrían una estructura sencilla. Como digo, pueden ser retos donde que los proponga directamente el docente, que aparezcan escritos en algún lugar. Y aquí el reto podría ser retos que son sencillos, como decía anteriormente. Oye, subirse los 25 alumnos en la espaldera en 10 segundos, ¿vale? Bueno, pues un reto que no tiene ni chicha ni limonada a nivel cognitivo. Y creo que si montamos un escape room, si montamos un breakout, pues deberíamos por lo menos tener lo que sería deberíamos tener o aprovecharlo para ir más allá del ámbito motor. ¿Vale? Más allá del ámbito motor y poner en juego el pensamiento lateral, el desarrollo creativo de problemas, etcétera, etcétera. Diferente sería, por ejemplo, ya, pues, oye, un grupo tenéis que formar en las parderas las letras escape room. Pues ellos se tienen que organizar, ya hay otra cosita, aunque el reto es claro, ya hay otra cosita, ¿vale? Ya hay otra implicación, ya hay una organización que tienen ellos que llegar a acuerdos, etcétera. Ya el propio reto implica que haya una colaboración que tiene que hacer propio alumnado. Y después también podríamos utilizar como estructura de los retos los famosos desafíos físicos cooperativos, ¿verdad? Es decir, hay un desafío que realizar y podríamos utilizar los desafíos físicos cooperativos de modo que un desafío resuelto te lleve a otro desafío, ese desafío te lleve a otro desafío, ese desafío te lleve a otro desafío, de modo que la clase va resolviendo diferentes desafíos físicos cooperativos en los que te va llevando hasta llegar al final y abrir ese cofre y resolver el problema. Aquí sería importante decidir el desafío físico cooperativo, igual que en los retos cooperativos. A nivel organizativo sería importante decir si va a ser la clase un único jugador o vamos a poner varios jugadores, vamos a hacer grupos, ¿vale? Una forma la más sencilla es proponer tú los retos y utilizar a la clase como un único jugador. Esto es la forma más sencilla de iniciarnos en este tipo de cosas. Pero evidentemente no es quizá la más adecuada si avanzamos en el tiempo mantener esta estructura porque, quizás sea más adecuado el dividir a la clase en grupos, ¿vale? Esto sería otra forma. Y después otra forma que es la que a mí me gusta y es la que he desarrollado de forma más minuciosa es la estructura zona, misterio y pista. Creo que no me va a dar tiempo por el tiempo que llevamos ya en el podcast y creo que lo tendría que dejar para otro podcast si queréis, para poner ejemplos concretos, pero básicamente esta estructura consiste en las zonas, delimitar una zona y esa zona tiene unas condiciones específicas a cumplir, ¿vale? Por ejemplo, si tú dices manos fuera, pues eso quiere decir que en esa zona no se pueden utilizar las manos para nada, ¿vale? Eso sería la zona. El misterio es un elemento que hay dentro de la zona, el cual tiene una pista que no se ve. Es decir, hay un misterio, hay un elemento, pero la pista no es visible. Y después, por último, la pista estaría escondida dentro de este misterio. Dentro de ese misterio, en algún lugar de esa pieza que hay por ahí suelta dentro de la zona, pues hay una pista, que esa pista es la que me va a ayudar a abrir el candado, a pasar a la siguiente enigma, etcétera, etcétera. Como digo, no me va a dar tiempo a poner ejemplo porque si no se va a alargar mucho el podcast, pero si estáis interesados, comentármelo y pongo ejemplos concretos de lo que serían estos tipos de retos, ¿no? Si es lo que queréis. Pero también tenemos que tener en cuenta que un escape room, breakout, tiene ciertos inconvenientes. Por ejemplo, al ser tan poco el tiempo en el que se desarrollan, no son la panacea a nivel de aprendizaje, ni se construye un aprendizaje realmente sólido. Por lo tanto, eso es un inconveniente, ¿vale? El aprendizaje es un aprendizaje escaso. Eso sí, potente, porque es emocionante, pero escaso.
También tiene otro inconveniente que es el tiempo de diseño. Requiere de un gran tiempo de preparación para llevarlo a la práctica y si de algo carece el docente o podríamos ampliarlo a las personas humanas de esta vida, ¿no? Es de tiempo, ¿vale? Así que hay que priorizar o meterlo con cuña en el día a día. Lo bueno es que cuando te implica en el diseño, tu ilusión suple en muchos casos la falta de tiempo. Te lo digo porque luego engancha. Otro inconveniente es que no hay fórmulas mágicas. Sería ideal que existieran fórmulas que yo hago un breakout, tú lo puedas aplicar y que funcione en todos lados. Pero eso va a depender mucho del alumnado, del nivel en el que se encuentre, de la motivación que haya en ese momento. Si yo planteo con una temática concreta, puede que dentro de 2 años esa temática haya pasado de moda y ya no sea tan válida y haya que cambiarla, etcétera. Y sobre todo, hay un elemento que es lo que tú pretendas conseguir a nivel educativo. Un escape room puede funcionar genial para un tipo de aprendizaje y quizás luego a ti ese aprendizaje no es lo que tú buscabas. Por lo tanto, no se trata de replicar por replicar, de entretener por entretener, sino siempre buscando un objetivo de aprendizaje. Algo que tenga relación con tu labor docente y que esté contextualizado en lo que vienes haciendo. Otro inconveniente, el tiempo de preparación. No solamente diseñarlo, sino también prepararlo todo para que encaje y no haya incoherencia en el planteamiento. Esto muchas veces suele venir unido a otro inconveniente, que es los materiales necesarios. A los materiales que se necesitan puede que sean normales y se tengan en educación física como pueden ser pelotas, ladrillos de psicomotricidad, todo este tipo de elementos, pero no sería raro que necesitar materiales que no sean tan habituales en los cuartos de materiales, ¿vale? Y bueno, ¿qué utilidades podría tener un escape room? Un escape room podría tener, por ejemplo, culminar un proyecto, puede ser, o un breakout, puede ser una gran culminación para algún proyecto, para alguna unidad que se esté trabajando. Terminar un proyecto de manera memorable y que el alumnado se lleve un gran recuerdo, se impregne esa emoción de ese proyecto, ¿vale? Otra utilidad puede ser romper la monotonía y sorprender al alumnado. Porque si estamos trabajando, por ejemplo, pues los lanzamientos, un día no podemos plantear un breakout para seguir con ese planteamiento y así sorprender al alumnado? En fin, creo que sí sería viable y como digo, si queréis puedo poner un ejemplo y ningún problema, ¿vale? Me mandáis un correo, elvalordelaeducacionfísica.com/contactar y pongo un ejemplo porque es que si no este podcast se va a ir mucho de tiempo, ¿vale? Y otra utilidad que puede tener es iniciar un proyecto de forma emocionante, ¿vale? Sería interesante comenzar un proyecto de este tipo, ¿vale? Y también podríamos hacer un mix, es decir, iniciar un proyecto con un breakout, con un escape room y finalizarlo también con un breakout. Es decir, el inicio sea abrir la caja de Pandora, mira lo que hemos liado, pensábamos que era algo bueno, pero mira lo que hemos liado, ¿vale? De modo que despertemos la emoción, la curiosidad, abrimos la puerta a un misterio y el final sea otro breakout para realmente resolver ese misterio definitivamente. Y en medio pues está la unidad didáctica, que se aprenderían los recursos necesarios para resolver el último breakout. Así que bueno, estos serían un poco las utilidades, ¿vale? Como digo, bueno, esto es simplemente hemos hecho un pequeño dibujo de lo que son la microgamificación, los escape rooms, los breakouts dentro de educación física, las utilidades, los inconvenientes. Si queréis ejemplos tenía preparado, pero no me da tiempo, decírmelo y los abordo si realmente interesa este tema. En fin, no sé si te ha gustado la idea, no sé cómo lo haces tú, no sé qué tipo de retos utilizas. Estaría genial que dejaras un comentario al respecto, ¿vale? No sé si has hecho alguno, sobre qué temática, qué objetivo educativo pretendía, en fin, cualquier cosa. Como siempre, como sabes, estaré encantado de que la puedas dejar en los comentarios. Y por mi parte, hasta aquí el podcast de hoy y como siempre, pues darte las gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes. Me ayudan muchísimo, de verdad, porque me da un chute de adrenalina, de dopamina, me alegra, me motiva, ¿no? Me motiva ver
esas 5 estrellas en iTunes, porque realmente, bueno, pues es de mucha utilidad. O bien algún comentario en Ivo, en YouTube, en Spotify, en fin, desde la plataforma en que me escuche. Y por supuesto por suscribiros a la comunidad, a los cursos y por estar ahí, hacer que este proyecto sea sostenible. Sin vosotros esto no sería lo que es, esto no tendría ningún tipo de sentido. Nos escuchamos por el próximo programa. Mientras tanto, disfruta del breakout, disfruta del escape room, disfruta de la micro gamificación y por supuesto, como siempre, de las pequeñas cosas de tu día a día. ¡Hasta luego!